Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante revisando estos temas generales de la fe. Estamos hablando de algunas características que distinguen a los cristianos. Hemos visto lo que un cristiano es delante de los demás hombres, producto de la vida que lleva dentro. También hemos visto lo que los cristianos somos con respecto a nosotros mismos. De eso vamos a seguir conversando. La salvación que Dios efectúa consiste en que nos perdamos en Cristo. Es un proceso. Y antes de que llegue el día en que disfrutemos plenamente la salvación de Dios, nuestra vida cristiana es una vida llena de contradicciones. O sea que con respecto a nosotros mismos somos personas llenas de contradicciones. Ya hablamos de esto en el audio anterior. No les temamos a las contradicciones. Los que debemos temer no es si alguno está confundido por las contradicciones. Más bien temamos cuando no seamos sencillos como para inclinarnos a la dirección del sentir interior del Espíritu Santo que está presto para guiarnos. También sucede que si tenemos un problema delante del Señor y nuestra comunión con Él se interrumpe, las contradicciones desaparecerán. No es que no las tenga. Es que como la comunión con Dios está rota, ahora aparece un cristiano diciendo, no, eso no es para mí, no hay ninguna contradicción en mí. A eso sí debemos temerle. Cuando una persona interiormente experimenta contradicciones, esto es una prueba de que es un verdadero cristiano, el producto de Cristo sumado a Él. Por eso decimos que cuantas más contradicciones experimentemos, mejor caminaremos por el camino hacia la madurez. Si no experimentamos ningún tipo de contradicción, entonces debe haber problemas con respecto a nosotros. Si nuestra condición es apropiada delante del Señor, experimentaremos un sinnúmero de contradicciones. En condiciones normales, un cristiano debe experimentar ciertos sentimientos contrarios con respecto a casi todas las cosas, desde la ropa que se viste hasta las cosas que consideramos más profundas. Un cristiano definitivamente experimentará muchos sentimientos contrarios y eso se debe, y lo volvemos a aclarar esto, a que una persona que ha recibido al Señor se ha perdido en Él y ha llegado a ser uno con Él. Sin embargo, debido a que el Señor no logra doblegarnos tan fácilmente, al grado que nos rindamos delante de Él, siempre tenemos disputas con Él. Tenemos una idea cuando el Señor tiene otra. Y tenemos un deseo mientras que el Señor tiene otro. Como resultado, las dos ideas y los dos deseos generan contradicciones. Los cristianos son personas peculiares, únicas, diferentes, que experimentan contradicciones. Cualquier cristiano que en su vida no haya experimentado contradicciones no es un cristiano normal ni genuino. Una vida llena de contradicciones, una vida en la cual exteriormente decimos una frase e interiormente percibimos una desaprobación. O una vida en la cual exteriormente nos ponemos tal vez cierta ropa e interiormente percibimos un rechazo a eso. Esta desaprobación o objeción interna proviene de Cristo mismo. Tal vez hayamos podido mantenernos lejos del pecado, pero al mismo tiempo no nos hayamos entregado a Él para mezclarnos con Él y perdernos en Él. Por consiguiente, muchas cosas relacionadas con nuestra vida cristiana no consiguen su aprobación. Por tanto, nosotros como cristianos que somos, experimentamos una serie de contradicciones todo el día. Alguien dijo en una ocasión, cuanto más oro, más confundido estoy. Cuanto más comunión tengo con el Señor, más siento que todo está mal. Cuanto me pongo los zapatos, siento que los zapatos esos no son los que debiera usar. Cuando me visto, siento que esa ropa no es adecuada. Pareciera que nada está bien en mí. Y en realidad, hermano, esto es maravilloso. Tenemos que recordar que cuanto más busca el Señor una persona que ha sido salva, más pasará por ese tipo de contradicciones. La experiencia de contradicciones corresponde a la primera etapa de la vida de un cristiano. ¿Cuán larga será esta etapa? Todo depende del camino hacia la madurez.
En esta etapa nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. O sea, lo que queremos decir que en la primera etapa de la vida de un cristiano, el cristiano experimentará todavía más contradicciones. Y decíamos, nuestros pensamientos no son los del Señor. Nuestra voluntad no es su voluntad. Nuestras decisiones no son sus decisiones. Y nuestras preferencias no son sus preferencias. Por tanto, surgen muchos conflictos. Sin embargo, después que hayamos experimentado muchos conflictos, un día comprenderemos que nosotros hemos menguado sin darnos cuenta, vemos y sí, pasó, y que el Señor ha crecido, que nosotros hemos perdido más terreno en nuestro ser y que el Señor ha ganado más terreno en nosotros y que hay cada vez menos de nosotros, mientras que el Señor se manifiesta cada vez más por medio de nosotros y la vida resucitada puede ser expresada por nosotros. Así estaremos completamente perdidos en Él y Él en nosotros y Él y nosotros seremos absolutamente uno solo. Nuestra voluntad se habrá sometido a Él y llegaremos a ser Él y Él llegará a ser nosotros. Nuestras inclinaciones serán sus inclinaciones y nuestras preferencias sus preferencias. En otras palabras, en ese momento nuestro mover es su mover. Así pues, habremos llegado a ser Él, lo cual significa que habremos alcanzado el nivel de la madurez espiritual. Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, antes de alcanzar esta etapa, tenemos que recordar que un cristiano es una persona que definitivamente experimenta muchas contradicciones. Nosotros hemos tenido la experiencia de un sinnúmero de cristianos más bien alejándose, más bien menguando en su vivir como creyente, sorprendidos por estas contradicciones. Por eso hacemos hincapié en esto. Es bueno que las contradicciones disminuyan en el transcurso de nuestra búsqueda con el Señor, pero no que ellas disminuyan porque nosotros hemos dejado de buscar al Señor. Si las contradicciones han disminuido debido a nuestra obediencia, bendito sea el Señor. Esto es algo bueno, apropiado y necesario. Por consiguiente, no debemos temer experiencias contradictorias o experimentar contradicciones internas. No debemos temer, no debemos preguntarnos el por qué, ya que somos salvos, experimentamos tantas contradicciones. No debemos tener temor a las contradicciones. Sobre todo en la etapa inicial de la vida de un cristiano normal, habrá muchas contradicciones. Cuantas más contradicciones experimentemos, mejor. Más bien lo que debemos temer es que muchos que están entre nosotros llamándose creyentes no sientan estas contradicciones internas. Hasta aquí, hermanos, repasando, hemos visto dos aspectos que caracterizan a un cristiano. El primero se refiere a delante de las personas de afuera, que cuando un cristiano vive una vida normal delante de Dios, exhibe características que lo distinguen de las demás personas. Es una persona diferente, es peculiar para los demás. Tito 2:14, allí leemos que Dios nos redimió de toda iniquidad y nos purificó para sí mismo, para ser para sí mismo un pueblo especial o peculiar. Esto significa que si una persona no ha recibido la salvación de Dios, si una persona, que ha recibido la salvación de Dios, vive en dicha salvación hasta convertirse en un cristiano normal, su modo de vivir parecerá siempre diferente, especial, peculiar a los demás, puesto que él no sigue la corriente del mundo como otros lo hacen, llega a ser una persona diferente para los demás y peculiar. Esta es una característica del cristiano. Los cristianos son diferentes a la gente del mundo. Los que practican una religión, amados, se comportan igual que la gente del mundo, pero no sucede así con los cristianos. Puesto que ellos han recibido la salvación de Dios, puesto que hemos recibido la salvación de Dios, el mundo nos considera diferentes y peculiares por la manera en que nos conducimos en nuestro vivir diario. Por tanto, los cristianos, amados, son un pueblo peculiar, así como ellos se manifiestan ante los demás hombres. Sí, tiene que haber una diferencia en nuestra conducta externa, pero no ni por nuestro esfuerzo propio, ni por nada de eso. Todo tiene una raíz ¿en qué? En la vida peculiar y diferente que mora en nosotros.
Por otro lado, un cristiano experimenta contradicciones internas. Este es el segundo punto de lo que ya hemos visto. Si un cristiano vive delante de Dios sin apartarse del camino correcto, los hombres lo verán como una persona diferente, peculiar, ya lo hemos aclarado, pero al mismo tiempo experimentará contradicciones internas. Cuanto más una persona ame al Señor, más peculiar será para los hombres y más contradicciones internas experimentará. Esto significa que algo en su interior desaprueba todo lo que hace, habla o expresa externamente. Su interior se opone, entra en conflicto y contradice, su ser interior. Su interior se opone, entra en conflicto y contradice su ser exterior. Si un cristiano no es peculiar ante los demás, ni experimenta contradicciones interiores, entonces hay algo que no está bien con respecto al mismo. Puesto que todo lo que hablamos aquí se encuentra dentro de la esfera del vivir cristiano, amado, quisiéramos que se desarrollara un interés como dos principios que están delante de todos nosotros. Y esperemos que tomemos esto en cuenta y como un patrón para medirnos a nosotros mismos. Siempre que perdamos nuestra característica interna de ser peculiares y diferentes delante de los demás y nuestra característica interna de experimentar contradicciones internas, podemos estar seguros, hermanos, que en vez de avanzar, en vez de crecer en vida, nos hemos degradado. Si un cristiano es normal delante de Dios, definitivamente será peculiar para los hombres y tendrá contradicciones internas. Ser peculiares y experimentar contradicciones internas son prácticamente dos requisitos que tiene una persona que ama al Señor. El tercer aspecto que queremos hablar, que distingue a los cristianos, es el aspecto delante de Dios. Hemos visto el aspecto delante de los hombres, el aspecto con respecto a uno mismo, ahora este aspecto delante de Dios. Los cristianos delante de Dios se conducen solamente tomando como punto de partida la parte más profunda de su ser. Y esto, hermanos, lo veremos en el próximo audio. Gracias y paz.